video. ¿Qué le digo? Vamos a comenzar con compañero en la parte de introducción. Pues así que su currículum, todo su historial, todo. Muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación a la entrevista. Bueno, antes que nada, bienvenida. Gracias por su tiempo. Sabemos que hay invitaciones y que es importante su presencia aquí por el tiempo que estamos tomando. Quiero empezar agradeciendo también a director y a todos los que participaron en la obra. Y bueno, quisiera también remarcar que la maestra Ochoa es licenciada en psicología educativa, ha participado en varios grupos de apoyo para acciones, grupos de prevención de VIH también. Tiene una licenciatura en el desarrollo un diplomado en la aplicación y evaluación de pruebas psicológicas para las laborales. Laborales, clínicas, educacionales. También con selección personal. También hay todo eso. Sí, bueno, se quedó mi. Bueno, queremos ya iniciar preguntándote en primera instancia saber cuáles son las áreas que tú abarcas dentro de nuestra institución en la preparatoria para beneficio de nosotros como alumnos. ¿Áreas psicológicas? Bueno, hay dos importantes, tres básicamente. La primera, la educativa. Obviamente tenemos que tener todos el mismo lenguaje cuando hablamos de educación, de estrategias de enseñanza, de programas educativos. La otra sería la parte clínica, que es la parte en donde yo me doy a la tarea de hacer algunas evaluaciones con los alumnos y estar monitoreando todo el tiempo de que estemos bien en cuanto a la salud, ya sea física, emocional o mental. Y la tercera, la parte de la orientación. Es muy fácil que el adolescente llegue a tener ciertos altibajos, ya sean emocionales o mentales, propios de la edad. Entonces se requiere estrictamente tener una orientadora en donde le va a ayudar a encontrar los caminos de las respuestas que requiere, ya sean de tipo personales o de tipo académico. Okay. ¿Cuáles son las acciones que se han realizado a partir del departamento de coordinación? ¿Qué eventos se han realizado? ¿Actividades? ¿Cómo se lleva a cabo esta actividad? Mira, han sido varias. Como psicóloga me preocupa mucho que la institución no se ancle en la simple forma de educar, de tener al alumno, meterlo al salón y sacarlo y después darle el certificado. A mí me gusta más la idea de formar una institución de educación integral. Con base en esto, ahí va tu respuesta. Los eventos que estamos trayendo o las participaciones que tenemos de fuera hacia preparatoria CT son de tipo culturales, son de tipo educativas y son de tipo deportivas. Hemos tenido conferencias acerca de la prevención de infecciones sexuales, básicamente. Hemos tenido conferencias de salud en general. Hemos tenido conferencias en cuanto al tabaquismo, a la drogadicción. Hemos tenido eventos culturales como salidas a teatros, visitas de la orquesta sinfónica, por ejemplo, contigo. Y en cuanto a las actividades deportivas, bueno, nuestro equipo, nuestra selección de preparatoria CT, fuimos ganadores del segundo lugar en el torneo intercolegial de la Universidad del Estado de Morelos. Por mencionar algunas, claro, no las tengo todas. En el largo tiempo, muchas veces los jovencitos, cuando uno les pregunta, ¿qué vas a hacer de ganador? En realidad no saben ni siquiera qué es, pero siempre se les viene a la cabeza la psicología. En su caso, ¿te sucedió lo mismo? ¿Se dio cuenta de su vocación o también lo eligió? Sí, fue la verdad bien raro. Yo creo que el destino fue el que me obligó a tomar esa línea
mira, todos tus trabajos están padres, pero van enfocados a la psicología, ¿por qué no estudias eso? Ok, bueno, buen punto. Hablas de algo muy interesante, el perfil. ¿Cuál es el perfil que debe tener un psicólogo? Mira, antes que nada, creo que se requiere de una empatía, no sé, es como una base, ¿no? Tenemos que ser empáticos porque de otra manera pierdes objetividad y ese es el concepto más importante de los psicólogos, se tiene que ser siempre objetivo. Ahora, el gusto por lo que estudias tiene que ser una base, no puede ser como que te obliga a tu papá a estudiar derecho, medicina, qué sé yo. Entonces, Tiene que ser una decisión. exactamente. Y tú vas formando esa idea, vas formando ese gusto. Eso tiene que pasar. Entonces se podría decir que usted es psicóloga por convicción y no por obligación. Exactamente. Me gustaría que nos comentara un poquito sobre los conceptos de la psicología. Mira, más que hablar de conceptos determinadamente, son muchísimos, no podríamos terminar nunca. Creo que lo importante serían las áreas de la psicología en donde derivan ciertos conceptos. Ahora, por ejemplo, la psicología se aplica básicamente en todo lo que vivimos. Hay psicología del deporte, hay psicología del arte, hay psicología educativa, clínica, de orientación. Todas las psicologías, la industrial, por ejemplo. Ahora, cada una de ellas tiene ciertos conceptos, como tú dices, que son los claves. En cada una de estas áreas, bueno, sería algo infinito, pero los más importantes que describen a cada área, no sé si quieres que te dé cada área para describir cada concepto, en la educativa, que es en la que estoy ahorita, lo que más nos importa es el desarrollo, la cognición, el vínculo con la neurología. Esas son palabras que para mí son claves. La estabilidad, la estructura, esas son las importantes en esta área. Muchas veces creemos que, bueno, cuando nos canalizan al psicólogo por algún problema, normalmente cuando está uno joven, ¿verdad? Uno a veces se pone de que no, si no estoy loco, ¿cómo que me vas a mandar al psicólogo? No quiero ir, pues ¿qué te pasa? Pues ya sabemos, son puros actos de rebeldía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la psicología en la vida cotidiana para las personas? Mira, eso es bien interesante porque se cree que el psicólogo es para los que están gravemente emocionales y que están locos o algo así. No, ahí ya se requiere de medicamentos, se llaman psiquiatras. Es un médico especializado en la parte del cerebro en donde administra medicamento y cura esas locuras, como se dice coloquialmente. El psicólogo puede servir en muchos aspectos. El psicólogo tiene teorías que basan la estructura emocional de la persona, de salud interna. Entonces, es obvio que nosotros no podemos todo el tiempo con nuestros problemas, el que sea el mismo estrés de llegar al semáforo y enojarte e inventárselo al de enfrente. Ya con eso, con esa falta de control de emociones, para eso sirve el psicólogo. Para cuando, por ejemplo, no eres tolerante a la crítica, cuando no eres tolerante a la frustración, cuando tú no aceptas a lo mejor tu cuerpo o tu voz, ahí es cuando el psicólogo entra y no te va a aconsejar nunca. Eso sería como encuadrar a lo que yo digo que hagas tu vida, y eso está mal. Sino que a ti se te lleva una guía y se te hace encontrar hasta adentro qué es lo que está detonando ese malestar, esa falta de aceptación, X, ¿no? En el caso que sea. Por eso no es para los locos. A todos nos sirve, porque todos ahorita estamos bien, pero emocionalmente hay algo adentro, porque somos humanos, así funciona, no nos podemos librar de eso. Y el psicólogo te va a ayudar que eso que se siente ahí adentro se salga, se expulse. Una catarsis. Exactamente. Bueno, eso es en tanto la vida cotidiana, pero ¿qué me dices en el plano laboral? Cuando ejecutas una prueba para la selección de personal, o cuando psicoanalizas a una persona, a un estudiante, para, no sé, ingresar a una escuela o ayudarle a dirigirse en alguna rama para seguir los estudios. Es muy común eso en las preparatorias, ¿no? Cuando van a entrar a las universidades. Sí, la parte de la orientación vocacional. ¿Cómo desarrollas tú ese sistema? ¿Qué sistema utilizas? ¿Y qué esperas obtener de la persona a la que te aplicas? Ahora mira, acá estamos confundiendo términos, hay que tener cuidado. El psicoanálisis es una área de la psicología
especial, única, que se dedica al análisis, como lo dice, de la psique. Estos tratamientos son larguísimos, de 20 años, y son carísimos, es el área más cara de la psicología. Lo que busca el psicoanalista es encontrar de raíz lo que pasa en tu infancia para que ahorita no tengas esa fobia, ese malestar, ese humor, lo que sea. Es muy diferente a una terapia. Y el análisis es algo muy delicado, es un proceso larguísimo. Ahora, lo que se hace cotidianamente, como tú dices, a lo mejor con un alumno que quiere saber cuál es su vocación, ese simplemente es una evaluación. Y esa se hace ayudando al estudiante a darse cuenta de qué realmente es lo que él quiere hacer de su vida. No tanto de lo que digan, tú naciste paramédico y no tienes de otra. No, aquí nada más se hace una serie de evaluaciones, se llaman baterías. Tú tienes una serie de pruebas que sirven exactamente para lo mismo, por decirlo, ¿no? Aquí lo que queremos es saber si un adolescente es apto para estudiar medicina, derecho, ingeniero o lo que sea. Entonces necesitamos aplicar una de estas pruebas de inteligencia, de lógica, de razonamiento. Son muchísimas, ¿no? Y por supuesto la parte vocacional. Cuando tú juntas todas estas pruebas se llaman baterías. El psicólogo tiene como tarea escoger esas pruebas y realizar una batería. Entonces, con base en lo que el alumno necesita, en este caso, serían las pruebas que yo le aplicaría. Si yo sé perfectamente que el alumno es bueno en matemáticas, en razonamiento lógico-matemático, pues me voy a evitar esa prueba, porque no es la que necesita. A lo mejor lo que él necesita es ver en dónde puede canalizar toda esta información o la habilidad que él ya tiene propia como de su cuerpo, de su personalidad. Entonces le aplico las pruebas que son apropiadas para saber en qué él sería bueno desarrollándose. ¿Qué tipo de ingeniería? A lo mejor hay unas ingenierías en donde tú tienes muchísima más acercamiento con el resto de la gente, hay unas en las que no tienes que ser tan social, entonces con base en esto es en donde tienes que dirigir la batería. ¿Qué métodos son los que tú utilizas? ¿Qué pruebas? Por decir, la campana de Gauss es una de ellas, ¿no? Pero ¿para qué se aplica? O el método de White, que es muy utilizado comúnmente con los marines en Estados Unidos, y ha sido comprobado que es uno de los métodos más certeros actualmente en todo el mundo para darse cuenta acerca de las capacidades de una persona, específicamente para ver si son aptos para estar dentro de una milicia como es la Marina. Sí, mira, aquí la que más ocupo o de la que más requiero es una que se llama WISE. Es una prueba, pero con la estructura de una batería. En esta prueba se dirige a muchísimos rubros, desde los valores, la orientación vocacional, el razonamiento verbal, el razonamiento lógico-matemático, hace una prueba de IQ, tiene pruebas de inteligencia y demás, ¿no? Es una prueba que es muy importante. Esta se puede fraccionar según a lo que requiere el alumno, en este caso la parte de orientación y la de los valores, porque bueno, no vamos a meter a una persona a falta de valores a estudiar derecho, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es la que particularmente ocupo yo o se puede llegar a ocupar en las escuelas. ¿Qué tipo de problemas, licenciado, son los más comunes en el plantel? Pues mira, tenemos problemas de disciplina, básicamente son como que los resaltan, que terminan siendo propios de la edad. La inquietud, muchas veces el alumno se trae de su casa, de que si en su casa pues existe lo del grito, lo de las groserías, lo de la violencia, pues lo trae para acá, me alborota a otros alumnos y frecuentemente lo que tengo es este tipo de riñas. Afortunadamente no hemos tenido casos que podríamos etiquetar como graves. Son propios de la edad, hacen travesuras, no sé, se pelean con el de al lado, hacen enojar al profesor, reprueban intencionalmente para tener atención. ¿Qué les recomiendas a los padres de familia para orientar en esta edad a sus hijos? Pues mira, la información es infinita. En cada cabeza es un mundo y cada familia, por supuesto, es plenamente diferente. Desafortunadamente en la psicología no existe una receta médica como la de que para la migraña siempre va a ser esta pastilla. Se necesitan informar absolutamente de todo lo que conlleva en este mundo, no tan propio de la edad, sino de todo lo que pasa en el mundo. Y la otra también tiene que informarse de cómo entablar una buena comunicación, una comunicación asertiva con el hijo.
De esa manera, bueno, pues van a saber cuál es la situación estrictamente que está viviendo, cuáles serían sus carencias emocionales, las fracturas que tiene en la estructura de su formación. Y bueno, pero pueden ser de todos los tipos que existen, así es que no existe una. Yo les sugiero que hablen, que se comuniquen, que aprendan a tener una comunicación asertiva. En su amplia experiencia en la rama de la psicología, ¿le ha tocado algún caso difícil o en particular que la haya marcado? Que le haya, bueno, digamos, sorprendido, que quisiera, no sé, compartirlo con nosotros? ¿De la escuela? De toda su trayectoria. Pues sí, fíjate que hubo un caso cuando estaba muy metida en esto de la psicología clínica, en donde me llega una señora de no más de 40 años, era una persona relativamente joven, que era muy pobre, no contaba obviamente con el marido, que era un alcohólico, llegaba para quitarle el poco dinero que entraba, contaba con un trabajo de, como le dicen, viene, ella cuidaba coches en un estacionamiento y se hacía cargo de 3 hijos que tenían 10, 8 y 6 años, más o menos, eran niños chiquitos. Un día ella se va a trabajar todo el día como siempre era, como todos los días, a los niños los dejaba literalmente encerrados en su casa y hay un cortocircuito y se le quema la casa con todo hijos. Entonces, bueno, ¿de dónde saco yo palabras de motivación? ¿De dónde le digo yo que todo va a estar bien? ¿Cómo le digo yo que eso puede solucionarse? Y el niño más chiquito quedó vivo, pero quedó en el hospital. Entonces tenía que pagar tratamientos de 10,000 pesos mensuales para que pudiera tener su piel sintética, el tratamiento que esto conlleva, ¿no? Entonces, ¿de dónde una persona va a sacar, bueno, con esta posición, con esta característica, 10,000 pesos mensuales para su hijo? Y depende de ello su vida. Entonces, yo no sabía qué decirle. Yo intenté guiarla como siempre para encontrar soluciones y ella fue la que a mí me vino a poner el ejemplo de decir, ¿sabes qué? No importa. Tengo a mi hijo y voy a trabajar por él. ¿De dónde voy a sacar los 10,000 pesos mensuales? No tengo idea. Voy a lavar ropa allá, voy a lavar coches allá, sigo cuidando los coches acá, voy a hacer sirvienta de esa casa los martes. No sé cómo le hizo, pero lo superó. Entonces, yo no entiendo cómo una persona puede tener un problema de este tamaño y tener la fortaleza de decir que mañana va a salir al sol. Entonces, bueno, sí me impacta mucho, fue un ejemplo directamente para mí, para mi vida, y que afortunadamente me ha ayudado mucho, que trabajo con adolescentes, a saber que sí existe un mañana, a decirles que siempre hay esperanza y que siempre va a haber formas, ¿no? de salir de, no importa qué pase, sigues. ¿Listo? Ok. Bueno, licenciada, pues agradecemos mucho el espacio que nos dio para esta entrevista de parte de todo el grupo. Le agradecemos que haya tenido tiempo para realizar esta actividad que en realidad para nosotros representa un aprendizaje y aparte pues, de que nos damos cuenta en realidad para qué está la psicóloga, ¿verdad? Pues ahora sí que resumimos simple y sencillamente nada más para ayudarnos en algún problema que tengamos y pues más que nada pues yo creo que después de esto varios alumnos pues vamos a acudir a usted en busca de ayuda. Por supuesto, ¿Sí? cuando guste. Ok, entonces pues no nos queda más que agradecerle y con esto pues concluimos la entrevista. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, gracias y les deseo muchísimo éxito. Igualmente, gracias. 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 Gracias.